Estamos en Postmetrópolis dándole un lugar al futuro para conversar sobre las empresas. Cómo impactan en ellas no solo nuestra recurrente inestabilidad macro, sino el posicionamiento país, los cambios culturales, los cambios tecnológicos, la competencia, las adaptaciones imprescindibles. Para conversar sobre las empresas y el mañana, hoy invitamos a Silvia Neistat. ¿Empezamos? Claro, bueno, y qué bueno, ¿no? Pensar el futuro. Un lindo ejercicio. Un lindo ejercicio, sí, sí. ¿Crees que la emergencia en las últimas 2 o 3 décadas de relevantes éxitos empresariales ligados a actividades de vanguardia que ha habido en Argentina, como el caso de Mercado Libre, Globan, Bioceres, puede contribuir a modificar la apreciación mayoritariamente negativa que la sociedad argentina tiene sobre la actividad empresarial? Creo que sí, pero a ver, en primer lugar me parece que ellos mismos se diferencian de la actividad empresarial como la entendemos nosotros, aunque son empresas, funcionan como organizaciones, pero a ver, son empresas surgidas casi todas, las más exitosas de estos emprendedores de alto impacto, en la peor crisis económica de la historia argentina, que fue en el año 2000, 2001, 1999. ¿Por qué? Porque eran personas que decidieron ser globales, decidieron pensar en grande e independizarse de un Estado que en aquel momento estaba quebrado. La mayoría es gente que había estado en el exterior y trae ideas y empieza a formarse en función de ideas realmente muy innovadoras y rompen, de alguna manera son contraculturales, ¿no? En el sentido de, bueno, quieren romper el statu quo empresarial vigente en la Argentina, que básicamente eran empresarios, muchos ligados a los contratos con el Estado, y los que no estaban dependían del Estado. ¿Por qué? En fijación de precios, aquellos dedicados a las ventas de consumo masivo, bueno, obviamente obra pública, etcétera, etcétera. Entonces se generó un ecosistema diferente. A partir, bueno, la Argentina tiene Globan, Mercado Libre, Bioceres, OLX, Despegar. Digo, estoy citando algunas de las que nacieron en aquel momento. Pero hoy hay otras tantas realmente extraordinarias, porque no son solo los empresarios. Te digo contracultural porque hay como una formación, Fabio, no sé cómo llamarla, holística tal vez, donde existen ingenieros, científicos, es decir, esos empresarios que, por ejemplo, van al CONICET y buscan lo que está oculto, es decir, esa ciencia que todavía está oculta en el CONICET, y están decididos a atravesar el Valle de la Muerte para sacar ese producto al mercado. Caso Bioceres, por ejemplo, con unos productos que más tiene, que descubrió que una doctora, Raquel Chan, en el litoral, descubrió el gen resistente a la sequía en el girasol, lo colocó en el trigo. Bueno, ese proceso de la Universidad del Litoral, CONICET, a salir al mercado es extraordinario, pero pasa con los virus inteligentes. Hay una empresa nueva de un chico hijo de egipcios educado en la Argentina, fabulosa, que por ejemplo está con inteligencia artificial detectando los virus inteligentes que pueden llegar a reemplazar el tratamiento de la quimioterapia en los enfermos de cáncer. Es decir, ¿por qué no direccionar un virus para que destruya el virus, la célula cancerígena, y cuya única función en su vida sea esa, ¿no? Sin los daños colaterales. Exactamente, sin el daño colateral. Bueno, de eso hay muchísimo en la Argentina. Y es esta corriente. Pero ellos, cuando vos le preguntás, te dicen, no, nosotros no somos empresarios, somos emprendedores, somos otra cosa. Pero ahí me parece que pega lo cultural, ¿no? Pega lo cultural, claro, ¿no? Exacto. Bueno, porque ellos podrían escribir el libro del paper a la agregación de valor, se llamaría la novela esa. Qué lindo. Pero yo creo que han usado un poco el resguardo del término emprendedor, que tiene connotaciones positivas en un país de inmigrantes como el nuestro, salvaguardándose a propósito del término empresario, que tiene connotaciones negativas.
dice, nosotros no vamos a dar esa lucha de que cómo la gente ubica la empresa o no. Entonces, como en el fondo, como todo el mundo, como queremos que nos quieran, claro. somos emprendedores, digamos, ¿no? Claro. O sea, pero es parte de este debate argentino, porque yo creo que los argentinos somos muy emprendedores, paradójicamente, a pesar de que nuestra tasa de empresarialidad es baja. Hay algo ahí que estaría no funcionando del todo bien. Claro, ahora, después cuando estas empresas, porque son empresas, nadie puede decir que Mercado Libre es una compañía de emprendedores, una startup. Hoy es la empresa más valiosa de América Latina, superando a las petroleras. Sí, claro. O sea, tiene por su capitalización de mercado y funciona obviamente como empresa, porque para alcanzar ese tamaño, el nivel de competencia, una empresa que le gana en el patio trasero de Estados Unidos, Amazon. que es México, a Amazon, o sea que es impresionante, y que tiene también, con el tamaño que ha alcanzado, también tiene prácticas empresarias que por ahí no nos gustan. Por ejemplo, en Argentina, tal vez en el mundo, no lo sé bien, Fabio, tendría que investigar un poco más, existe que el ganador se lleva todo, ¿no? Es decir, el que gana se lleva todo. Y Mercado Libre, con la obsesión de Marcos Galperín de democratizar no solo las ventas, que lo que permitió realmente es que un artesano de la Puna pueda exportar sus productos a París, por ejemplo, sino que él quiso democratizar las finanzas y creó Mercado Pago, ¿verdad? Que es realmente algo impresionante. Pero alcanzó un nivel Mercado Pago que, por ejemplo, cuando el Banco Central de la Argentina le pide a Mercado Pago, permití que todos utilicen los códigos inteligentes, lo que se llama el QR, para que no solo esté Mercado Pago, estén las otras fintech también, bueno, se plantea y dice no. Entonces, también existe esta cosa, yo gané, llegué primero y no me vengas con otras cosas, con una competencia. O sea que también ahí hay algo que uno debe preguntarse en tu propuesta de pensar en el futuro. Cuando son tan grandes, ¿en qué devienen? ¿Conservan aquella cultura ¿no? un poco más generosa del ecosistema emprendedor o adoptan los criterios de los grandes pulpos, por así decirlo? Tu reflexión es muy buena, porque yo creo que los capitalismos maduros tienen legislaciones antimonopólicas muy sofisticadas. Y ese no es un deber del competidor, es un deber del árbitro, del sistema institucional. Nosotros en la Argentina, que hoy estamos pasando un momento tan particular, quizás de una recuperación de la valoración de la competencia, el gobierno actual, el gobierno del presidente Milei, pone muchas de sus expectativas en que la competencia resuelva cosas en la ecología económica de la Argentina y social. Y yo, particularmente, yo soy de los que creen que la competencia 99% de las veces es positiva, pero algunas veces no es positiva, y que la competencia tiene que tener reglas para que sea una competencia que funcione bien, ¿no? Si jugáramos al fútbol sin reglas, si uno lo puede agarrar con la mano y otro no lo puede agarrar con la mano, aparte del problema de la inequidad, el deporte sería un deporte muy rústico para ver, o sea, no sería lindo ver algo que uno no sabe a qué atenerse. Entonces me parece que ahí, si queremos tener esto tiene que ver, si queremos tener un capitalismo sofisticado, precisamos tener reglas sofisticadas, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Ahí el Banco Central tendrá que ponerse a pensar cómo lo resolvieron esto otros lugares, qué cosas hacer, no en detrimento ni de una empresa ni de las utilidades, sino en favor de reglas de competencia que permitan, digamos, las externalidades positivas que la competencia trae, ¿no? Permitime que te haga otra pregunta. La visión superficial indica que el futuro de la empresarialidad está vinculado a la disrupción tecnológica. Sin embargo, crecen en el mundo las tensiones y los conflictos, por falta de licencia social, por ejemplo, asociados al uso de la información, a la incidencia en procesos biológicos, a la extracción de recursos naturales. ¿Cómo crees que se desenvolverán los vínculos empresa, sociedad civil, Estado en los próximos años? Bueno, has tocado un punto realmente muy, muy álgido y que también está en la agenda
de la Argentina, ¿no? Es decir, la minería, por ejemplo, Vaca Muerta también, que está muy cuestionada. Tenemos la suerte que arriba de Vaca Muerta hay muy poca gente o nada, ¿no? Por suerte. Claro, pero es verdad, es decir, es imprescindible tener la licencia social, el trabajo con las comunidades, que también participen. Hay un caso bastante exitoso en el caso de Jujuy con la minería, que bueno, las comunidades participaron en lo que es esa cadena de producción de valor en el caso del litio, pero no pasó lo mismo en Catamarca, no pasó lo mismo en La Rioja, donde las comunidades se movilizaron. Hubo un caso muy interesante justamente en el año 2002 en Esquel. Esquel tiene aún una montaña, sí. Claro, tiene aún una montaña que se llama Futamahuiza. Esa montaña, a valores de hoy, en términos de oro, vale $7.000 millones, ¿no? Pero tiene un problema Futamahuiza, está a 7 kilómetros del pueblo. Entonces, no tiene la licencia social porque el pueblo teme perder lo que tiene Esquel, es decir, la naturaleza. No, está el uso del cianuro también. El uso del cianuro, que hasta ahora aparentemente la tecnología no logró una extracción de oro diferente. Entonces, como vos decías, en aquel momento se armó un plebiscito y esa riqueza no puede ser de alguna manera explotada porque la gente se mostró muy firme. Hubo intentos posteriores y volvieron a ganar los otros. Ahora, también los dueños de esa mina, que era la familia Migens y sigue siendo, reconocieron que ellos tuvieron poca conversación con la comunidad, que podrían haber a lo mejor ideado otros mecanismos de explotación sin dañar, sin hacer una minería a cielo abierto. Iba a ser más caro, pero podría llegarse a un entendimiento. Me parece que en este sentido va a haber que prestarle mucha atención porque sobre todo los jóvenes están muy despiertos en ese sentido, digamos, realmente muy despiertos y pueden hacer pueden volver invivible y reputacionalmente afectar a una empresa. Está el caso de las semillas de Monsanto en Córdoba, por ejemplo. Bueno, ese es un caso, el de Malvinas Argentinas. El de Malvinas Argentinas, claro, es decir, son casos donde vos te das cuenta que no hubo un diálogo bien dirigido y por otro lado también tenés del lado de la población civil muchas veces se montan intereses que hacen que vuelven posiciones realmente irreductibles. O sea que habrá que ver un equilibrio en ese sentido. Pero en cuanto a las nuevas empresas, vos contabas el tema de la disrupción tecnológica. A ver, todas las nuevas empresas que surgen, estas startups, que nosotras vimos con María Eugenia en el libro Argentina Innovadora, son empresas montadas sobre ideas realmente realmente muy revolucionarias y con un estilo de desarrollo de ese negocio también revolucionario, o sea, totalmente disruptivo. Esto no quiere decir que las empresas tradicionales no lo hagan. Cuando uno dice, a ver, una industria de aceros como la de Techin, que es una industria del siglo XIX, cuando vos vas a la planta en Campana de Techin, es increíble. Claro, te encontrás con una industria del siglo XXI. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellos? ¿Dónde está lo distinto de ese tubo de acero que se va a poner en la explotación petrolera? ¿En qué cambió? Bueno, cambió en el enorme estudio que hubo en la aleación del acero, en la resistencia, en que sea un caño que no se rompa, en que sea además no solo el caño, es puesto en el pozo just in time con la garantía. Dan garantías, claro. Claro, con la garantía, todo el servicio técnico, y ves un centro de innovación en Campana donde vienen los físicos del mundo a aprender todas las virtudes y los defectos que puede tener un tubo de acero, esas grandes profundidades, la resistencia, etcétera. O sea, si ellos no hacen eso, bueno, los desplazan, es decir, no hay posibilidad para estar en la cresta de la ola y tener una posición de mercado importante si no está la innovación tecnológica disruptiva de alguna manera. Tubos argentinos que están en Kazajstán, que están en Arabia Saudita, que están en Estados Unidos, que están en Venezuela. Tal cual. Que quizás
que se rompa, parar un pozo es un costo enorme y bueno, y esas garantías que se dan, bueno, el menor impacto en materia de residuos, el manejo de ciencia. Obviamente que hay industrias del siglo XIX que han incorporado una conceptualización del siglo XXI, pero dijiste una cosa que a mí me parece que es uno de los núcleos. Yo acuñé una frase que es la cancelación económica, que es cuando esta idea, como la cancelación en términos socioculturales, no a esto sin mucha explicación, ¿no? Te bloqueo. Y vos dijiste una cosa que a mí me parece que es como importante cuando hablaste del ejemplo de Esquel, que nos faltó una conversación más profunda, más... Ingresar a lo que yo llamo una cultura de acuerdos de segundo orden. Claro. O sea, que quizás no es el desarrollo, no vas a sacar el 100% del oro, vas a poder sacar el 70% con esta tecnología, pero y no ponemos en riesgo la ciudad, y la ciudad tiene beneficios por ese 70%, lo que fuera, digamos, no tiene todos los beneficios, y minimiza los perjuicios. Pero la idea, que es una idea muy desgastada en Argentina, que la transacción puede ser positiva. Exacto. En cambio, en Argentina está vista que la transacción es siempre negativa. Entonces la empresa tiene un problema ahí porque la naturaleza de resolver estos conflictos es la transacción, es medir, calcular, repartir beneficios y utilidades y pérdidas, etcétera. Y me parece que ahí hay un problema, ¿no? Si la sociedad empezara a comprender la idea de que la negociación es la alternativa al bloqueo, ¿no? Exacto. Y te voy a dar un ejemplo que vos conocés muy bien por el personaje. Yo me acuerdo cuando la soja estaba en su momento álgido, acordate, personificada tal vez en un gran productor de soja como Gustavo Groboco Patel, cómo Gustavo en sus diálogos, en salir, en explicar, etcétera, logró desmantelar un discurso que decía que la soja era más o menos un veneno para la humanidad, que estábamos, que la Argentina... Fíjate que eso desapareció de escena, porque además la soja salvó a la Argentina de sus crisis económicas, ¿no? Es decir, los aportes que tuvo el famoso Yuyito, finalmente, como lo llamaba Cristina Kirchner, lograron amortiguar un montón de crisis profundas por la generación de divisas. Es decir, cómo al ponerse al frente cuando era todo mal, o sea, fue una batalla que yo creo que probablemente a Gustavo haya tenido un costo personal alto, pero cómo dar la cara y explicar ayudó a desmitificar algo y cambió el eje. Porque en ese momento, ¿te acordás, Fabio? Sí. Estaba Greenpeace, que se vio que con las explicaciones que daba Gustavo, tuvo que cambiar el eje y dejó de atacar a la soja transgénica para decir, no, el problema son los bosques. Sí, el problema es preservar los bosques. Y cambió, y eso ayudó muchísimo, porque efectivamente también no se puede deforestar de la manera salvaje, al punto que hoy Europa, por ejemplo, para que vos le exportar un grano de maíz que es proveniente de América, certificás que está producido en zonas donde no hubo deforestación. O sea que es muy interesante, ¿no? Y me parece que eso, el dar, como vos decís, parece genial tu concepto de esa transacción. Sí, y está en esta línea de Fernando Enrique Cardoso, de gobernar es explicar. Si no lo podés explicar, estás en un problema. Claro. Y explicar es autoexigente, digamos, ¿no? Porque vos, si la palabra vale algo, cuando vos explicás, vos asumís compromisos, digamos, ¿no? A ver, el prejuicio extendido es que la complejidad tecnológica contribuye a la concentración económica. Sin embargo, los vínculos en línea y la visibilidad como fuente de valor han abierto una ventana de oportunidad a personas con mucho talento y relativamente poco capital. ¿Crees que ese es un vector de conciliación entre reputación empresarial y sociedad? Que la gente vea, se está viendo cada vez más al empresario, hay una parte show, digamos, del empresario que en línea, desde la persona que coloca un cosmético, pilates, pastelería, restaurantes, etcétera, y hay una parte, y se empiezan a contar historias vinculadas a energía empresarial, digamos así,
en una clave más cotidiana. ¿Crees que ese puede ser un vector de conciliación? Sí, desde luego, sin duda, Bien. sin duda, y en eso contribuye mucho lo que vos decís, contar las historias. Hay casos muy fascinantes que realmente quiero en 2 segundos. Sí. Hay un caso que es muy apasionante, Satellogic. Es increíble. Porque ahí hay una articulación muy interesante público-privada, muy interesante, porque el muchacho que hace Satellogic, Emiliano Kargeman, educación pública, familia de educación pública, o sea, con varias generaciones de educación pública, tiene una idea loca como matemático y físico, que es crear nanosatélites, o sea, satélites mucho más baratos, chiquitos, armar una constelación, pero de altísima precisión. O sea, que el satélite pueda saber con sus fotos realmente qué pasa en la Tierra y tener una visión global. Él hablaba de una constelación de 300 nanosatélites. Bueno, ¿dónde creó su satélite? En el INVAP. En el INVAP, donde Bariloche, yo creo que todos vamos a Bariloche por la cosa turística. Te voy a contar, Fabio, que Bariloche es nuestro Silicon Valley. A ver, tenés el Instituto Balseiro, referencia mundial, internacional, donde además generó una cultura tan interesante. Fíjate que los físicos del Balseiro, que han ganado premios similares a los premios Nobel en matemática y en física, ¿qué hicieron? Hicieron como un fondito, porque el Estado no lo puede todo, para que todos los años los alumnos del Balseiro, que están becados ahí, que son los mejores chicos de las escuelas públicas de Argentina, que van a aprender matemática y física, reciban a los premios Nobel, que tengan clase con los mejores del mundo, con un fondo de los egresados del Balseiro. Es impresionante lo que decís, porque es todo lo que está bien. Claro. Es todo lo que está bien. Es generosidad, criterio, trascendencia. Y devolución, porque los físicos, muchos no están acá, están en Suiza, están armando esos gigantes telescopios y qué sé yo, pero le devuelven. Después, tenés el INVAP, empresa pública que funciona, escúchame, le gana a Francia. Vende reactores nucleares. ¿Usted qué hace? Vende reactores nucleares. Increíble. Bueno, ¿dónde fue Emiliano? Y tenés el Centro Atómico Bariloche también. O sea, ahí hay un ecosistema científico de altísimo vuelo. ¿Qué hace Emiliano Kargeman cuando se le ocurre esta loca idea? ¿A dónde va a desarrollar su nanosatélite? Al INVAP, ¿no? Y de ahí, bueno, cómo lo fabrica, y va buscando fondos, va a Israel, etcétera, y logra armar la empresa. Después, en la época del kirchnerismo, con todas las trabas que todos conocemos, tuvo que irse a Uruguay, porque no podía importar las partes, y porque para poder poner el satélite en órbita, satélites que tienen nombres súper argentinos, Milanesat. Claro, exacto, Milanesat, Fresco y Batata, etcétera. Bueno, los tuvo que hacer ahí porque tuvo las facilidades en Uruguay para hacerlo en la zona franca. O sea, son cosas que acá hay que revisar rápidamente, muy velozmente, para que Kargeman vuelva a hacer sus satélites en la Argentina. Pero ya tomó una envergadura su empresa, con capitales, con el capital público, ¿no? Que hoy tiene una planta ¿dónde? En Holanda. Y tomó tal envergadura que en la guerra de Ucrania, la NASA lo llamó porque sus satélites le permitían saber los movimientos de las tropas rusas avanzando hacia Ucrania. Bueno, eso es lo que tenemos en la Argentina, que es realmente extraordinario. Entonces, esas historias hacen de Kargeman, ¿viste?, un pequeño héroe. Y ahí hay algo interesante en este ecosistema emprendedor. Como ellos no quieren ser los tipos, en esa visión que decíamos al comienzo del empresario, esa mala fama, se ayudan entre ellos, hacen actividades interesantísimas, estimulando a los jóvenes, qué sé yo, llaman a los jóvenes del secundario y traen estos emprendedores de altísimo vuelo para estimularlos. O sea, hay algo muy hermoso que está sucediendo. En términos culturales, claro, porque la perspectiva mercado internista, ¿no?, que creaba la burguesía nacional, creaba empresarios que todos competían con todos todo el tiempo.
Y estos chicos, chicos son la mayoría menores que nosotros, Silvia, Sí. que tienen una cabeza global, Claro. no se ven como competidores entre sí. Hay la colaboración surge también más natural, digamos. Exacto. Y bueno, yo creo que Argentina lidera los índices de startups en América Latina por su tradición de escolaridad pública. Hoy que está tan cuestionado, es decir, bueno, tuvimos un nivel de educación pública muy potente durante muchas décadas, que le permitió a gente talentosa acceder a un nivel de conocimiento que a veces respaldado por sus familias, otras veces por la banca pública, otras veces por lo que fuera. Tenés casos como estos que son... Yo sigo mucho, y lo voy a decir acá al aire porque no sé si se dice sitio, lo de Instagram, bueno, una cuenta de Instagram que se llama Marcas Argentinas, y hay otra que se llama Talento Argentino, que son pequeñas historias de esfuerzo, de creatividad, etcétera, de familias, empresas argentinas, y realmente ya tiene muchos posteos, o sea, no es una cuenta reciente, y es muy emocionante porque de alguna manera recorre la historia del país con casos de éxito, con problemas, etcétera, pero que muestra un rostro que no es el rostro de todos los días, y es muy interesante. Lo recomiendo. Marcas Argentinas. Qué bueno, ya Mirá, lo voy a seguilo, tomar, porque aparte está muy bien hecho, está muy bien hecha la cuenta, buenísimo. muy bien hecha. Hay 3 temas de la agenda sociopolítico-cultural que pegaron fuerte en las empresas en los últimos años. Sobre fines de los 80, el ambiente. En 2005-2010, el género. Y en los últimos años, la incorporación de personas con dificultades. E inclusive surgieron empresas específicamente con estas agendas. ¿Y cómo ves esto? ¿Qué le pasa a las empresas cuando aparece un tema potente en la cultura y que quizás está por fuera de los ejes de sus propios negocios? Pensemos en Techín con la serie, etcétera. ¿Cómo es este proceso de incorporación de la agenda de la conversación pública a las decisiones empresariales? Me parece que depende mucho el sector, depende mucho de la gerencia. Digo, hablando de las empresas tradicionales, ya que lo mencionaste a Techín, ¿no? En el caso específico de Techín, ellos tienen además una escuela de excelencia, la Escuela Roberto Roca en Campana, y tienen una política a ver cómo sería, discriminación positiva, exactamente, que es muy importante, o sea que adoptan de alguna manera todas las empresas y también los emprendedores y las nuevas empresas se basan en las mejores prácticas internacionales, porque además hay otro hecho, y es que la mayoría, para buscar capital, para seguir creciendo, quiere ir a la bolsa, pero no a la bolsa local. Sueña con el Nasdaq en Estados Unidos. Y en ese salto al Nasdaq hay algo que agradecer, porque las prácticas internacionales, hay como un manual de estilo, hay reglas, y en Estados Unidos, que es el reino de lo políticamente correcto, están todas estas pautas. A ver, cuántas mujeres hay en el directorio, qué pasa con la cláusula de la cuna a la tumba, es decir, vos te originaste muy bien, qué te estás previendo cuando termines, por ejemplo, en el caso de una mina. Sí. En el caso de Vaca Muerta, ¿qué pasa cuando termina la explotación con el pueblo? Es decir, todo lo que, eso para el caso ambiental, es decir, todas las buenas y mejores prácticas están ahí, entonces les exige ya ir operando, y como todas quieren estar ahí, empiezan desde muy temprano a ir en ese camino, ¿no? Esta práctica de ir a la bolsa no era habitual en las empresas argentinas porque, como vos muy bien dijiste, nosotros teníamos una economía muy cerrada, muy acostumbrada a nichos de mercado de cada empresa. Yo me acuerdo, qué sé yo, cuando hacíamos una nota hace algunas décadas atrás, la pregunta era, ¿qué proporción de mercado tiene esta empresa? O sea, mirá la importancia, porque ese era el valor. Tal tiene el 30% del mercado de lavandina. Bueno, era el rey de la lavandina. No, claro. Entonces, sin proyección. Bueno, claro, a ver qué pasaba, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un cambio en función de la aspiración de estas empresas. Y después también, por supuesto, los nuevos gerentes, los gerentes modernos, los managers, etcétera,
tienen muy en claro que se rompió el límite. Vos no sos una empresa, venís, te instalás y haces extractivismo, si se quiere, puramente. Sí. Vos estás en la sociedad donde interactúas, y si eso no funciona, te pasa como con la montaña de Esquel, como con Futamahuiza. Tenés la riqueza ahí y no la vas a poder explotar. Sí, el tema del límite es muy, muy marcado, la porosidad que hoy tienen todas las esferas. Yo lo veo en la Cámara de Diputados. Obviamente nosotros estamos obligados a tener una sensibilidad respecto a la conversación pública, porque es parte del ejercicio de la representación, pero uno ve que en otros tiempos de la historia las instituciones tenían algún blindaje, que por suerte, entiendo yo, hoy no existe, digamos, ¿no? Los estándares de rendición de cuentas. Y aparte, nos guste o no nos guste, hay un hito de época que es la transparencia, que está facilitada por la tecnología. Entonces yo digo que, Claro. no sé, ¿cuál es la deliberación? Si uno se le ocurre una deliberación que tiene impacto público bastante cerrada, la elección de un papa, ¿no? Sí. Se juntan en un conciliábulo que Sí. nadie sabe que se habla, ¿no? Es cierto. No digo, ¿a cuánto estamos que los católicos digan, queremos saber Claro. cómo eligen? A poco, me parece. Claro. ¿No? Claro, ¿Por qué se cierto. juntan 3 días y nosotros Sí. no sabemos por qué es Bergoglio u otro, un africano, un polaco, un chino? ¿Por qué? Queremos saber. Entonces, me parece que estamos a poco porque se ha instalado, así como un valor de época, la idea de la transparencia, ¿no? Exacto. Vos sabés que yo veo un problema, porque estos también coincido plenamente con vos, que esto de ir a la Champions League, que es ir a las bolsas a buscar recursos, y eso obliga a estándares más altos de funcionamiento, etcétera. Pero para las que llegan ahí, que son una élite. Es cierto. Y en la Argentina todavía existe el corte de que las empresas son buenas y son chicas, y empiezan a ser malas cuando son grandes, digamos, ¿no? Este tema de las pequeñas cuando muchas veces, en muchas prácticas, las chicas están por detrás, hasta por recursos, por un montón de motivos, de las grandes. Esta idea de chico grande, ¿pensás que buenas reglas pueden diluir esta idea de que grande malo, chico bueno, que es muy problemática para el funcionamiento económico, inclusive es problemática para las empresas medianas que le va bien, digamos, ¿no? Bueno, acá hay un trabajo enorme, me parece, de trabajar en las cadenas de valor. Es decir, porque todo está inserto finalmente en lo que es la propia construcción de la cadena de valor. Si se logra un trabajo en serio, ¿no? Incorporando las economías regionales, o sea, digo, qué sé yo, vos tomás en el sector agropecuario lo que son las cadenas de valor, está bastante bien trabajada y es muy interesante. Entonces vos tenés como, desde un contratista, cómo trabaja el suelo, que por ahí tiene 2 cosechadoras nada más, que es realmente una pyme, a Cargill, que toma, viste, esa semillita y la transforma en un alimento sofisticado y lo vende en China o en Arizona, no sé. ¿Me entendés? O sea, me parece que ahí hay un trabajo de cadena de valor muy importante y hay ejemplos. Bueno, volviendo al caso Techin, está ProPymes, que es muy interesante, ellos trabajan muchísimo en la cadena de valor. Un tremendo programa. Pero es la única, hay que decir también, es decir, es la excepción realmente a la regla, no se ven en otras industrias. Las automotrices, Toyota también trabaja muchísimo todo el tema de cadena de valor, pero no se ve, por ejemplo, que Fiat u otras empresas cuenten cómo es el tema de las cadenas de valor, que es una manera de alentar la empresarialidad, y que no importa que vos tengas solo 2 maquinitas, pero sos parte de un proceso muy grande y que también vas a recibir los beneficios. En Brasil está muy desarrollado el tema de cadenas de valor. En Italia, y en Italia enormemente. Claro. ¿No? Pero digo Brasil porque lo tenemos acá al lado, y donde en Brasil también, justamente, tal vez por ese desarrollo, ellos tienen, no sé si habrá sido por efecto de la colonización portuguesa,
y nosotros la colonización básicamente española y el peso de la Iglesia Católica, ¿no? Que un rico no puede entrar al reino de Dios, etcétera, etcétera. Pero en Brasil tienen otra relación totalmente distinta con los empresarios. Ellos te dicen que es un orgullo para frente, ¿no? para frente y Brasil, Sí, pero sí. además que el ciudadano le gusta ser, no se ve como emprendedor, se ve como empresario, ¿no? Sí. Vos sabés que Entonces, existe en el Parlamento brasilero un bloque que se llama bloque agropecuario, que es transversal, atraviesa todas las fuerzas políticas, y defienden las iniciativas a favor de la economía agraria, ¿no? Bloque agrario, perdón. Y vinieron a visitarnos, a nosotros, los trajo Barbechando, que es una organización del campo, nos vinieron a visitar, hicieron una presentación, etcétera, y en esas lateralidades que se generan, un diputado brasilero me decía, nosotros corremos con una ventaja. Me dice, porque este bloque nació hace 20 años, con la suba de los commodities, y para un ciudadano brasilero común, un campesino es una persona pobre. Y apoyar al campo y apoyar a los campesinos, nosotros tenemos campesinos muy ricos, por supuesto, todavía es visto por la sociedad brasileña como un acto de justicia. En cambio ustedes, para la persona común, alguien que tiene campo es una persona rica, y la sociedad no, si se hace una política pro agraria, es cuestionable o cuestionada. Me dejó pensando, no hay ningún estudio, fue una conversación de café esta, pero yo creo que también tenemos que discutir el tema, o sea que en la Argentina hay que ir a la idea de que la agregación de valor, la producción de riqueza, es algo que es bueno y es algo que la sociedad necesita para su realización. claro. Ni los bienes culturales, ni el tono de la conversación van a mejorar, ni nuestras infraestructuras públicas, etcétera, si nosotros no hacemos una apuesta a procesos de agregación de valor más sofisticados. Y ahí hay como un tema que en la Argentina, que vale como pie para preguntarte, ¿qué te llevó a pensar primero y escribir después Argentina Innovadora? Bueno, fue una idea conjunta con María Eugenia Estensoro, te diría más de ella que mía, porque en realidad cumplía 20 años el día que salió, digamos el año en que salió el libro, la Fundación Endeavor. Y María Eugenia Estensoro trajo a Endeavor a la Argentina. Y Endeavor es una fundación muy particular que tiene un alma que se llama Linda Rottenberg, que es una chica de Estados Unidos, que empezó a ver que nacían empresas, lo que hoy es popular como las startups, que resulta que nacían y morían rápidamente porque nadie las ayudaba a tener un plan de negocios, nadie las ayudaba a que pudieran desarrollar la idea, a que pudieran ir a un banco. Los bancos te prestan en función de tu éxito pasado, pero no de lo que vos podés hacer en el futuro. Y juntó cabezas de personas ricas en Estados Unidos para ayudar a esta gente, porque ella decía, acá viene la nueva economía y les estamos cerrando las puertas. Eso es Endeavor. Se focalizaron, vino a la Argentina y Rottenberg hizo lo mismo. Se trajo desde Estados Unidos, los empresarios de Estados Unidos le dijeron, bueno, andalo a ver a Eduardo Elstein, anda a ver a la gente de Quilmes, que en aquel momento era la familia Míguez, vayan a verlos a los Brown, de la Anónima. Entonces juntó cabezas y así nace Endeavor en la Argentina, que está detrás de los emprendedores de alto impacto. Mencioname cualquiera de los unicornios, que los llamamos, que hoy son unicornios, que hoy valen más de $1.000 millones por capitalización bursátil, todas pasaron por Endeavor. ¿En serio? Globan, Mercado Libre, Despegar, bueno, y así te podría seguir diciendo, y ahora tienen un montón. Estas empresas que te estoy, por ejemplo, B-Flow, una empresa divina, de unos chicos que vieron que las abejas estaban desapareciendo de los campos. Si no hay abejas, no hay manzanas ni peras, por ejemplo, por lo clave que significa la polinización. ¿Qué hicieron? Hicieron gestión de abejas. Descubrieron que si vos modificabas a la abejita genéticamente sin producirle ningún daño, podía tener un mayor rendimiento. Si modificabas algún olfato de la abejita, podría ir directamente a polinizar tal manzana, tal pera y aumentar los rendimientos de esas frutas. Bueno, B-Flow
hoy es una de las grandes empresas mundiales en la gestión de la polinización a través de las abejitas. Pasó por Endeavor, es decir, los ayudan. ¿Y cómo los ayudan? Los ayudan porque los que, volviendo al ejemplo del balseiro, Galperín, Migoya, Englevian, digamos, los grandes unicornios argentinos, devuelven lo que Endeavor les dio. ¿Y cómo lo devuelven? Invierten en esas pequeñas empresas, en esas startups nacientes, les dan clases, mentoreo. O sea, los ayudan, los mentorean, pero no una cosa de, tengo que ir. No, al contrario. Hay pasión. Hay pasión. No, claro. Exactamente. Bueno, que yo creo que y así surgió el libro, contando esa pasión. Que eso es una de las claves, sí, claro, por supuesto. Y yo que me encantaría, pues hay 15, 17, los que fueran unicornios, que sean el doble. Cuando se discutió la economía del conocimiento en el Congreso, había muchas alusiones críticas a las ventajas que tenía Mercado Libre en el volumen empresarial que Mercado Libre es, y que eso es indiscutible. Pero una de las preguntas mías recurrentemente era cuánto de los enorme cantidad de proveedores que tiene Mercado Libre, cuántas son pymes. O sea, cuando a Mercado Libre le va muy bien, resulta que hay un montón de empresas pymes que le brindan servicio a Mercado Libre que precisan de ese éxito para ser exitosas ellas también. Y esta idea de la cadena de valor, de la agregación de valor, etc. Y creo que hay una Argentina innovadora, creo que hay una Argentina talentosa y que quizás las reglas de juego, la inestabilidad macro, etc. Ahora es una convicción no confirmada, porque en Argentina hay 15 empresas formales cada 1.000 habitantes. Contra 40 empresas formales cada 1.000 habitantes de Brasil y un poco más de 60 de Chile. Y 15 en la Argentina. En Formosa son 6. Claro. Y en Cava son 30 y pico. O sea, claro. En el agregado queda maquillado que hay regiones, hay verdaderos desiertos económicos en Argentina, ¿no? Y ahí, era la pregunta. Cuando ustedes en Argentina Innovadora siguen de alguna manera el recorrido de alguna de estas empresas, ¿alguna en condiciones muy desfavorables, que en provincias muy pobres, etcétera, que puedas contarnos? Mira, no te puedo contar, desgraciadamente, porque nos propusimos, era tan abarcativo el tema, que decidimos contar los casos de alto impacto y casi todos hasta ahora les ha ido bien. Pero sí te quiero decir que hay una tasa muy alta de mortalidad en las empresas. Hay una tasa alta de mortalidad porque debería haber muchas más Endeavor. Endeavor, esta fundación se dedica a los que les ven grandes proyecciones, a los que pueden tener impacto. Pero hay otros que a lo mejor tienen un impacto muy limitado, pero que existe y que debiera. O sea, tenemos poco en la Argentina todavía, a pesar de que tenemos Bariloche, digamos, como nuestro propio Silicon Valley. Sí, lo Tandil, que vos mencionabas. Bueno, claro, y lo que vos mencionabas, como, digamos, el tema de la tradición en la educación pública. Vos decís Tandil, Rafaela, increíble Sunchales. Sí, Sunchales en Santa Fe con CITES, que es una gran incubadora de lo que se llama ahora la tecnología profunda. O sea, ya no se habla de high-tech, se habla de deep tech. Sí. O sea, esta tecnología, digamos, que va a los virus inteligentes, por ejemplo, o a especificidades medicinales realmente increíbles. Bueno, se están albergando en Sunchales, en esta incubadora. ¿Por qué? Porque hubo una empresa de seguros, Sancor, que dijo, un chico formado en el Balseiros de Sunchales, Tognelli dijo, fue a ver al CEO, Tognelli, perdón, fue a ver al CEO de Sancor y dijo, yo quiero volver al pueblo, quiero volver a Sunchales, pero te traigo esta idea. Y Sancor dijo, adelante. O sea, necesitamos muchos más CITES. O sea, es lo que vos decís, ahí hay una debilidad grande. O sea, porque debería haber más empresas privadas que hagan lo de Sancor, ¿no? Vos hoy nombraste una cosa que yo la quiero explicitar, porque hablaste del Valle de la Muerte, y quizás no todos los que nos escuchan... es verdad. Claro, el Valle de la Muerte refiere a que uno tiene una idea, que la desarrolla un prototipo en un laboratorio, se transforma en un paper,
es convalidada científicamente, pero hay que transformarla en un producto o un servicio que el mercado después compre y pague. Y la idea puede ser buenísima, pero hay un proceso de transformar esa idea, hay un proceso de incorporación a la economía, ya sea industrial, de servicio, lo que fuera, que tiene un montón de otras complejidades que no tienen que ver con la complejidad cognitiva, académica, etcétera, que es cómo se vende eso, cómo se comunica eso, cómo se desarrolla eso, cómo eso se hace sin producir daños al ambiente, etcétera. Y esa etapa de transformación de una idea en un producto, habitualmente se lo suele llamar el valle de la muerte, en términos que son muchos meses de esfuerzo, inversión, que puede tener o no resultado positivo. Y ahí te pregunto, porque hay países que tienen instituciones públicas para sostener el valle de la muerte. La Argentina tiene instituciones del conocimiento, vinculadas al CONICET, etcétera, y este proceso es como que está desvinculada esa idea. No hay instituciones públicas que transformen el conocimiento en producto. Bueno, Israel es el mejor ejemplo. Yo creo que Argentina debiera probablemente tratar de traer eso y que el sector público debiera, me parece, involucrarse también en el proceso, que no es poner plata y no recuperarla. En Israel tiene un mecanismo donde la plata se recupera. No, aparte puede no hacerlo, claro, puede ser un tema fiscal, decir, claro, con incentivos, que lo hagan las empresas, como es el caso de CITES, decir, bueno, pero si haces esto, te incentivo de esta manera para que lo hagas, pero no necesariamente que lo tenga que hacer el sector público, ¿no? Exacto, sí, como incentivo fiscal a la empresa, es buenísima la idea tuya. Bueno, sos diputado, adelante. Bueno, una de las cosas que uno descubre siendo diputado es la impotencia, no tanto el poder, sino más bien la impotencia. Pero hay algo que quería decirte, que es que esta clase empresaria, porque bueno, finalmente nueva, no le tiene miedo al fracaso. Es decir, cuando vos los escuchás, empiezan a contarte la historia desde el fracaso, desde su fracaso. O sea, que eso también es interesante como diferenciación de los empresarios, si querés, más tradicionales, ¿no? Que es muy difícil que te cuenten sus fracasos. Ellos no, te cuentan sus fracasos y te das cuenta que van aprendiendo, por supuesto, de lo que significa haber pasado, como vos decís, por el Valle de la Muerte, ¿no? Y cuántos fracasos han acumulado hasta realmente tener la idea, poder sacarla al mercado, haber logrado que alguien invierta. El caso de Bioceres, por ejemplo. Bioceres es una idea extraordinaria de 300 productores que pusieron muy poquito, pusieron $600 cada uno para armar una compañía tecnológica extraordinaria que es descubrir tecnología, que estaba por ahí oculta, porque el otro problema que tiene la Argentina es que nuestros científicos no les gustaba el mercado, es decir, la ciencia por la ciencia misma, que es muy loable y extraordinario, pero no les gustaba, ¿no? Que ese producto salga al mercado. Muchos tenían dificultad de decir no nos gustan las patentes. Bueno, hay toda una serie de transformaciones. Me parece que eso empezó a cambiar y que tiene que haber seguramente una transformación cultural donde todo ese conocimiento no quede encerrado dentro de lo que es el INTA, el CONICET, el INTI, sino que además esos organismos pueden vivir muy bien de las patentes que pueden generar. Porque las patentes pasan ¿no? Y pueden tener además un prestigio internacional aún mayor al que ya tienen en función de su cantidad de patentes. En relación a lo que decías antes del tema del fracaso, y que yo creo que también este paso al mercado por parte de los científicos hay un poco de miedo a la auditoría pública, es esto lo que hiciste al final, ¿no? Sino porque la auditoría entre pares es más respetuosa, digamos, que una auditoría, pero creo que está más socialmente aceptado el fracaso casi en todos los niveles. O sea, me parece que hubo un momento, ¿no?, en que si las chicas más jóvenes dirían que un momento más patriarcal, digamos, donde la idea de que el saber, el poder, la palabra, la invulnerabilidad, la infalibilidad
estaba asociado a una imagen, ¿no? Y que las empresas se pusieron en ese lugar. Y que hoy hay otra empatía en todo sentido, otra sensibilidad hacia los problemas, la posibilidad de aceptar el fracaso, entender el aprendizaje como un activo, ¿no? Me da esa sensación. Sí, coincido plenamente. Sí, y además hay algo en la sociedad argentina muy estudiado por los publicistas. La sociedad argentina está estudiadísimo, ¿no? Siente más, para utilizar un término tuyo, siente más empatía y tiene mayor sensibilidad con el caído que con el victorioso. Y esto me parece que no lo tuvo en cuenta Sergio Massa en su sí o no, ¿no? De por sí o por no, ¿no? Cuando en aquel debate. No, sí. Sí, es muy interesante esta idea de la sensibilidad hacia el caído, porque tiene todo el aspecto positivo, digamos, obviamente, frente al dolor ajeno. Pero tenemos que tener una sensibilidad positiva también hacia el que hace las cosas bien, logra resultados, etcétera. Bueno, Silvia, antes de despedirnos, antes de terminar esto, me gustaría ¿cómo ves el futuro de las empresas en Argentina en esta coyuntura tan especial que tuvimos una disrupción política? Si crees que eso va a tener algún impacto en nuestro tejido empresarial o no. Creo que hay un ambiente muy pro negocios en la Argentina, a pesar de las vicisitudes económicas, digamos, en este momento, ¿no? Que es una situación realmente muy difícil, pero hay un ambiente pro negocios que no sé si es un ambiente pro desarrollo de los negocios, es decir, cuál es su grado de profundidad en el tema, ¿no? Pero no es un ambiente de cuestionamiento a lo que es la actividad empresarial. No hay un cuestionamiento como existió en los gobiernos anteriores, en los gobiernos kirchneristas. Me parece que hay un ambiente de pronegocios, de este estímulo, si querés, hacete rico, ¿no? Dale. Como dijo Deng Xiaoping, enriquezcanse. ¿No? Claro. Deng Xiaoping, cuando las reformas en China, les quiero dar un consejo, le dijo a los chinos, enriquezcanse, ¿no? Claro, más o menos, me da la impresión, yo lo escuché hace muy poquito al ministro del Interior en un seminario empresario que dijo, ustedes tienen un mandato y es hacerse ricos. Bueno, por ahí la sociedad le va a demandar que ese hacerse rico sea más equitativo, porque también lo que vos mencionabas, es decir, la licencia social es muy importante, ¿no? Es decir, hay un ambiente pro negocios, o sea, la idea de que bueno, que está bueno, que hay que generar riqueza, etcétera, pero cuidado que eso no termine, viste, somos muy ciclotímicos, que no se vaya para el otro lado, ¿no? Que haya digamos, que se respete, que esté bien hecho y que se respete lo que se llama la licencia social, ¿no? Sí, bien hecho es que del esfuerzo de todos podamos disfrutar todos también, ¿no? Es un poco, hay algo de eso también. Exacto, y que, bueno, y también respeto hacia quienes generan la riqueza, porque una empresa no es la genialidad del management, es el tipo que hace también ese producto, o sea, los obreros, los empleados, hay un saber, los proveedores. Vos sabés que es muy interesante, a mí me encanta visitar plantas industriales, me encanta, y me encanta visitar los campos y hablar con la gente. El saber obrero, Fabio, es algo tan emocionante cuando vos te pones a sentar un cachito con ese obrero que está detrás de una máquina y que el tipo además estudió muchísimo, porque por ahí viene de una familia que no terminó ni el primario, pero él está manejando la máquina. Y entonces sabe, está la computadora, por supuesto, pero él también sabe qué observar, qué mirar, y te dice, no, mira esto, porque además hay como un desafío entre el personaje y lo que le va a dar la inteligencia artificial. Te dice, no, mira, esto la máquina no lo sabe, pero yo lo sé. Y te cuenta. A mí me gusta Ese saber mucho. obrero es algo extraordinario. Yo creo que ahí, cuidado, sí, que se enriquezcan, pero conservar eso. A mí me gusta también visitar fábricas, y hice mi jardín de infante en una guardería de fábricas, y los lugares donde se trabaja. Y una cosa que valoro mucho es cuando alguien que está en una posición jerárquica, estás caminando, estás yendo y dice, ese que está ahí es el que más sabe de tal cosa. Qué lindo. Y él lo reconoce. Y lo he vivido muchas veces,
Y las personas con el orgullo de yo resuelvo un problema, yo con mi esfuerzo, le busqué la vuelta, etcétera, etcétera. Y creo que a nuestro país también le tenemos que buscar la vuelta, digamos, ¿no? Y ponerle esa pasión para resolver el futuro. Muchas gracias. Gracias a vos, Silvia. Un gusto tenerte. Gracias, encantada. Muy lindo. Nos vemos en la próxima.